Señoras y señores, estamos en las 9:04 de este martes, que es 6 de diciembre del año 2022. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo se presenta Montevideo a esta hora? Precioso, podría decirse, según la óptica urbana, ¿no? Sí. Completamente O para el que está de despejado del vacaciones cielo. ya, yo qué sé, haciendo playa. Bueno, para eso está ideal, sin duda. ¿Cuánta Completamente gente hay de despejado. vacaciones a principios de diciembre? No sé, viste que está la clásica de marzo, los que no tienen niños en etapa escolar, liceal y todo eso. No sé si se da también un adelanto y hay algunos que se adelantan a diciembre. ¿Sí? Tiendo a pensar que es más sobre el final, el último tramo de diciembre. Que nos no cuenten. sé si esta fecha, pero que nos cuenten, ahí Que nos está. cuenten los oyentes a ver si están de vacaciones. Debe ser tranquilo, Para ir a la días playa, ideales. sin duda que está, 23 grados. 23 la temperatura por ahora, la humedad 70%, el viento sopla del nor-noreste a 22 kilómetros por hora, con ráfagas de 24, la presión 1015 hectopascales, la visibilidad 16 kilómetros. ¿Y el pronóstico? El pronóstico para hoy de Inumet indica que llegaremos a los 33 grados aquí en la capital del país. Esa es la máxima prevista hoy, hasta donde alcanzará el termómetro. Cielo claro y algo nuboso. Eso durante toda la jornada. Y mañana miércoles 7, claro y algo nuboso también durante todo el día. 19 la mínima mañana, 33 la máxima. 9:05, cuando venimos con el análisis económico. Presenta Berkeley Uruguay Seguros, su patrimonio personal y empresarial bajo un mismo cuidado. Sentirse seguro es sentirse Berkeley. En estos días se dieron a conocer los datos sobre recaudación de la Dirección General Impositiva correspondientes al mes de octubre. El informe marcó una suba real interanual de más de 2% en la recaudación bruta en octubre frente al mismo mes del año pasado. ¿Qué dicen esos datos? ¿Cuáles fueron los impuestos que presentaron el mayor dinamismo? ¿Cuáles son las perspectivas para los próximos meses? Vamos a examinar el asunto. Para eso estamos con el economista Luciano Magnífico de Exante. Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, todo muy bien, ¿ustedes? Bien. Luciano, a ver, ¿te parece si empezamos repasando cómo ha venido evolucionando la recaudación de impuestos en los últimos meses? Perfecto, Romina. A ver, sobre esto hay que hacer varios comentarios. En primer lugar, si hacemos una comparación amplia, hay que recordar que en los años anteriores a la pandemia, la recaudación impositiva había tenido una evolución bastante pobre, en línea con lo que también había sido el escaso dinamismo económico de esos años. Esto obviamente se acentuó tras el fuerte impacto que representó la pandemia para lo que es la actividad económica en general y para la recaudación de impuestos en particular. Sin embargo, el año pasado, 2021, estuvo marcado por una recuperación muy importante de los ingresos de la DGI, ya no solo por un rebote respecto a la caída de 2020, sino también cuando miramos los datos en una comparación histórica. En ese sentido, la recaudación de la DGI continuó aumentando en lo que va de este 2022. Recién decía Emiliano que los ingresos brutos de la DGI habían aumentado algo más de 2% en octubre respecto al mismo mes del año pasado. Si vamos más allá de este dato y miramos el acumulado de enero-octubre, la suba es aún mayor, de 6,5% respecto a las cifras de 2021. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la recaudación de impuestos sigue mostrando un dinamismo importante en los meses que llevamos de este año. Sin embargo, hay una aclaración. También hay que decir que en los últimos meses las variaciones respecto a las cifras del año pasado han tendido a moderarse. Eso es en parte por una base de comparación más alta y por otro lado por un menor dinamismo de la actividad económica en general respecto a lo que estuvimos en meses previos. Este estancamiento que estaba comentando de las variaciones interanuales también lo estamos observando en la medición desestacionalizada, es decir, en el análisis de los movimientos mes a mes. De hecho, y según las estimaciones que realizamos en Exante, en octubre estábamos en niveles bastante similares a los del cierre de 2021, por lo que no habríamos acumulado mayor crecimiento bajo esa comparación. De todos modos, estamos viendo mucha volatilidad en esas cifras, por lo que a nuestro juicio la mejor comparación continúa siendo la del acumulado de enero-octubre en relación al mismo periodo de 2021. Bien, queda claro, Luciano. Ahora, si nos centramos entonces en el dato de octubre o en el acumulado del año, ¿cuán generalizado ha sido el crecimiento respecto a las cifras del año pasado? Bueno, ahí el principal título es que el dato de octubre mostró incrementos tanto en lo que tiene que ver con los impuestos al consumo, como en lo que tiene que ver en los impuestos aplicados sobre la renta o en los aplicados sobre la propiedad.
Si empezamos por los impuestos al consumo, es decir, lo que es IVA e IMESI, tenemos un crecimiento de casi 2% en la medición real interanual en octubre y más de 6% en lo que va del año. Sin embargo, obviamente en la apertura por impuesto tenemos ciertos matices, más allá de que en ambos casos tenemos incrementos. Por un lado, los ingresos por concepto de IVA aumentaron apenas 0,5% en octubre, mientras que los de IMESI tuvieron una suba de más de 8% respecto a la cifra de octubre de 2021, esto explicado por un incremento de la recaudación por el IMESI a lo que son bebidas, autos y cigarrillos. Ahí dentro de lo que es el IVA, vale la pena comentar que el dato de octubre fue particularmente malo para lo que es el IVA de importaciones, lo que puede estar asociado al menor dinamismo que estamos viendo a nivel del comercio exterior en los últimos meses, y que compensó un dato de IVA interno que fue bueno. Por su parte, cuando se cambia la mirada y se pasa a mirar el acumulado de enero-octubre, esta dinámica se revierte y el IVA pasa a registrar un incremento del 7%, mientras que el IMESI tiene un crecimiento menor, de alrededor de 3%, con una caída en los rubros de autos y cigarrillos que en octubre crecían. Bien. Luciano, ¿y qué sucedió con los impuestos a la renta? Bueno, no los quiero aburrir obviamente con todos los números, pero si les parece, hacemos un repaso rápido de los principales impuestos. Los impuestos a la renta mostraron una suba de casi 4% en octubre y de alrededor del 7% en lo que es el acumulado del año. Si vamos a la apertura por impuesto, en lo que es el IRPF, tuvimos un crecimiento de 7% en el conjunto del año respecto a los niveles de enero-octubre de 2021. Ahí en particular destacó el aumento fuerte que registró el IRPF de categoría 1, que grava las rentas al capital, que si bien obviamente pesa menos que en el total de la recaudación que el IRPF de categoría 2, que grava las rentas de trabajo, tuvimos un crecimiento del categoría 1 de 13% en el mes y de más de 20% en el acumulado del año. Si pasamos al IAS, tuvimos un crecimiento frente a los niveles de octubre de alrededor del 6%, aunque si miramos en el acumulado del año estamos solo 1% por arriba del mismo periodo de 2021. Finalmente, en la evolución del IRAE también hemos tenido un comportamiento muy positivo. En concreto tenemos un crecimiento de 6% en lo que es la comparación enero-octubre de 2022 versus la de 2021. Bien. Y si pasamos a los impuestos a la propiedad, ¿qué destaques hubo en ese rubro? Bueno, respecto al más importante, que es el impuesto al patrimonio, tuvimos un crecimiento de 4% real interanual en enero-octubre. De todos modos, y más allá de la importancia del IP, el impuesto a la propiedad que tuvo el mayor dinamismo en lo que va de 2022 fue el impuesto a las transmisiones patrimoniales, o ITP como se lo suele conocer, que tuvo la verdad un desempeño muy bueno, tuvo una suba de casi 8% en octubre y de más de 16% en el acumulado del año. Y finalmente, para cerrar con este repaso, el impuesto de primaria es un poco la excepción a esta tónica de crecimiento generalizado. Tuvo una caída en octubre, pero de todas formas está casi 2% por encima en el acumulado del año respecto a las cifras de 2021. Entonces todo esto hace que los ingresos por concepto de impuestos a la propiedad sean en octubre 4% mayores a la de octubre de 2021 y una cifra un poco más alta de en torno a 5% cuando lo miramos en el acumulado del año. Bien. Luciano, a ver, recién comentabas que el ITP, el impuesto a las transmisiones patrimoniales, en particular siguió subiendo con un ritmo bastante importante, ¿no? ¿Hay que interpretarlo como un indicio de que la actividad inmobiliaria siguió mostrando un buen dinamismo en estos últimos meses? Sí, a ver, en general esa asociación es natural, es justamente normal pensar que un aumento del ITP refleja una actividad inmobiliaria que sigue con un dinamismo importante. Sobre esto vale comentar que hace un tiempo el INE publica la información de compraventas de forma mensual y cuando vamos a esos datos, la intuición que recién decías vos se confirma. De hecho, en el acumulado de enero-septiembre, que es para cuando tenemos datos disponibles de compraventas, están registrando un aumento de casi 20% respecto a la cifra de enero-septiembre de 2021, por lo tanto, en esa comparación y en el acumulado del año estamos teniendo un dinamismo fuerte de las compraventas que se asocia también a ese crecimiento registrado en el ITP. Bien, perfecto. Ya para ir cerrando, ahora sí, Luciano, ¿qué podemos esperar en materia de recaudación impositiva para los próximos meses? Bueno, como hemos comentado en el programa en otras oportunidades, la evolución de los ingresos de la DGI está obviamente muy asociada a lo que es la evolución de la propia actividad económica.
En ese sentido, nuestro escenario base contempla para 2023 un crecimiento de la actividad económica más moderado que el que hemos visto en 2022, de en torno a 2%, por lo que es esperar que la recaudación también modere un poco su ritmo de crecimiento respecto a las cifras que estuvimos comentando en este rato. De hecho, y como decíamos al principio, esta ha sido la tónica de los meses más recientes, en los cuales hemos tendido a ver tasas de crecimientos interanuales más bajas que las de meses previos. De hecho, casi todas las cifras que comenté para octubre eran menores que las que comenté también para el acumulado del año. Lógicamente, en un contexto en el que el cuidado de las cuentas públicas ha sido puesto como un objetivo primordial del gobierno, también será importante monitorear la evolución de esta variable en los próximos meses. Esto más allá del énfasis que puso la actual administración en lograr la mejora del resultado fiscal a partir del recorte del gasto público. En cualquier caso, obviamente la dinámica que decían los ingresos va a ser y es un factor fundamental para el cumplimiento de las metas fiscales que está dispuesto el gobierno para la totalidad de su administración. En particular, sería importante ver qué termina sucediendo con esa propuesta de reducción del IRPF y el IAS que puso sobre la mesa el gobierno para el año próximo. Luciano, gracias por este análisis a propósito de la recaudación impositiva, este crecimiento que registró en lo que va del año en relación a 2021 y las perspectivas entonces para lo que es la recaudación de impuestos en los próximos meses. Volvemos a conversar con ustedes seguramente mañana o el jueves. Un abrazo. Perfecto, hasta la próxima. Abrazo. Chau. Chao.